Sí. Y vamos a comenzar. Entonces, okay. Se está grabando ya la clase. Voy a compartir pantalla. Ahí la alcanzan a ver todos. Sí. Perfecto. Bueno. Pues voy a poner el puntero láser. Ahí está. Pues vamos a comenzar a ver el sistema circulatorio como tal. Miren, es interesante lo siguiente. Los tres más grandes sistemas, tal vez no por complejidad, pero sí por función, son digestivo, respiratorio y circulatorio. En el digestivo captamos todo lo que son las sustancias nutritivas. El respiratorio, gracias al oxígeno, se encarga de oxidar algunas de ellas como parte de la digestión. Y el circulatorio se encarga de distribuirlo. Otro sistema importante, pues el urinario, porque nos permite precisamente filtrar la sangre. Entonces, este sistema que vamos a ver ahora es un sistema bastante importante y vamos a descubrir cosas interesantes, ¿sí? Vamos a descubrir cosas interesantes. Ahí en la imagen más o menos se ve lo que estaría pasando en una arteria. En una arteria bastante pequeña, pues están pasando los eritrocitos y demás sustancias propias del sistema circulatorio. Sí, entonces vamos a la siguiente. Se necesita transportar sustancias que se producen afuera y llevarlas a sitios donde puedan ayudar a los órganos a realizar correctamente sus funciones. En los taxones poco evolucionados no existe un sistema circulatorio, sino más bien es hemolinfa, en el caso de los artrópodos. Y esta se encuentra en contacto directo con los diversos órganos. Y aunque en el anfioxo ocurre algo similar, ya existe presencia de unos vasos que comunican esta sangre al corazón. En los vertebrados, el sistema circulatorio va a tener tres componentes, lo que es la sangre, una interfaz líquida para transporte, las arterias y venas, las tuberías para llevar esta sangre, y el corazón, la bomba que mueve este sistema. Mientras más complejo sea el organismo, mucho más eficiente en términos evolutivos y funcionales va a ser su sistema circulatorio. ¿Sí? Un detalle muy importante es que la sangre nunca va a, en el caso de los vertebrados, la sangre nunca va a estar en contacto directo con las células de los tejidos. Curiosamente, la sangre es tóxica. Curiosamente, la sangre es tóxica para la mayoría de los tejidos. Aquí, bueno, pues ya ustedes son muy jóvenes. El boxeador que conocen es al Canelo Álvarez. Y pues para mí los que le ponen son puro bulto, ¿no? Para mí no es un buen boxeador. Famoso, sí. Bastante simpático también, pero no es buen boxeador para mí. Después de haber visto a otros boxeadores a lo largo de mi vida, ¿no? Pero
sobre todo cuando el boxeo comenzó y pues no se tenía en cuenta esto de que la sangre es tóxica. Entonces a muchos boxeadores que les llegaban a abrir la ceja a la hora de la pelea y que no detenían el sangrado, sino, claro, pues es su sangre, pues no pasa nada, ¿no? Dejaban que cayera la sangre continuamente sobre el ojo. Empezaron a ver que dichos boxeadores perdían el ojo, ¿sí? Después, las personas que tienen algún problema en cuanto a la tensión arterial, sobre todo las que son hipertensas, o sea, su tensión arterial es muy alta. La tensión arterial se mide en milímetros de mercurio y debe ser la normal es 120/80. Ya cuando pasamos, y son dos mediciones de presión arterial, porque es la presión diastólica y sistólica. Vamos a ver qué es esto de diástole y sístole, que tiene que ver con el corazón, es cuando está latiendo el corazón. En el momento en que está latiendo tiene diástole y tiene sístole, ¿no? Entonces, bueno, vamos a verlo más adelante. Entonces, por eso son dos presiones, 120/80 es la normal que se maneja. Cuando alguna de estas empieza a subir, se habla ya de un problema de tensión arterial alta. La más peligrosa que esté, si se dan cuenta en la cifra que le estoy dando, 120/80, la que es más peligroso que esté alta es la baja, la que está en 80. ¿Sí? Entonces, esto nos habla de problemas renales, problemas de los riñones que están causando una tensión nerviosa alta. Nos habla también nos está hablando de posible acúmulo de sustancias, entre ellas colesterol en las arterias, y nos habla de otro proceso muy natural, que es la pérdida de elasticidad de las arterias, sobre todo, y por eso ya no son flexibles. Entonces ya como son más rígidas, ya la presión arterial tiende a subir. Cuando sube mucho, puede ocurrir un aneurisma, es decir, una deformación en alguna vena del cerebro, o puede ocurrir un derrame cerebral, es decir, que se rompa la pared de alguna venita, la sangre riega el cerebro, ¿y qué creen? Una vez más, la sangre es tóxica y causa. Si ustedes han visto a personas que han tenido derrames cerebrales grandes, pues muchas veces quedan inutilizados de por vida, ¿no? Porque se dañan áreas del cerebro que no, donde residen muchas cosas. Ha habido personas, yo tenía un conocido que tuvo una embolia, que es como se llama, un derrame cerebral, y tuvo que aprender otra vez. O sea, él afortunadamente quedó bien, pero tuvo que recuperar muchas cosas. O sea, perdió cosas que ya sabía, como era el amarrarse los zapatos. Entonces, amarrarse los tenis o los zapatos era lo que, ¿cómo se llama? Lo que se le olvidó, entre algunas otras cosas, algunas palabras se le iban, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí entonces la sangre es bastante tóxica. Entonces, por eso es importante, perdón, que esté contenida en arterias y venas, ¿sí? Entonces, y es la diferencia de nuestro sistema circulatorio con el sistema circulatorio de los insectos, por ejemplo, de los artrópodos, que es un sistema, allá se le llama un sistema abierto, en el caso nuestro es un sistema cerrado. Por eso, cuando una persona también tiene alguna hemorragia interna,
Los médicos tienen que movilizarse a parar esa hemorragia interna porque puede dañar los órganos que está tocando esa sangre. O sea, a través de las tuberías naturales del cuerpo, venas y arterias, no hay problema, pero ya el contacto directo es lo que causa, es lo que le da ese rango de toxicidad fuerte, ¿sí? Entonces, vamos a, en este tema que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver los componentes, lo que es el componente de la sangre, el sistema arterial, el sistema venoso, el corazón, la estructura y función de la sangre, de los sistemas del corazón y las tendencias evolutivas de las células sanguíneas, de los sistemas y del corazón. ¿Sí? Vamos a ver algo bien importante y que incluso se baraja una posibilidad interesante, aunque no contamos con el registro fósil de dicho órgano, el corazón. En el caso de los dinosaurios, vamos a ver una elucubración interesante que pues ya cuando lo platiquemos ustedes decidirán con lo que conocen y todo, si realmente es de la forma en que se piensa o no, ¿no? Bien, entonces, los componentes, pues los componentes, como ya habíamos dicho, son tres grandes componentes, que son la interfaz líquida, el sistema de tuberías, por llamarlo de alguna manera, y el corazón. Entonces, sangre, sistema arterial, sistema venoso y corazón. Esos son los componentes de nuestra sangre, ¿sí? Es un tejido que proviene en el desarrollo embrionario, proviene del mesénquima, al igual que el tejido esquelético, ¿sí? Y y el conectivo. Estos tres tejidos tienen elementos celulares unidos en una matriz. En el caso de la matriz del sistema circulatorio o del tejido sanguíneo, como le podríamos llamar, es el plasma. Entonces tenemos plasma, que es un líquido intersticial con presencia de muchas sustancias que debido a su tamaño molecular no atraviesan los capilares y son las células sanguíneas. Se dividen principalmente en glóbulos rojos, blancos y plaquetas, ¿no? Aquí están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o leucocitos, ¿sí? Y acá además tenemos las plaquetas. Hay un detalle interesante. Si ven esta imagen, ¿me podrían decir de qué organismo es esta sangre? Un mamífero, ¿cierto? Mané, perdón, habla un poquito más fuerte. De un mamífero, ¿no es así? De un mamífero, exactamente. ¿Y sabes la razón, José? Yo estoy suponiendo debido al sistema inmune que presenta. Ajá. Estás en lo correcto en cierta forma, pero hay otra cosa más sencilla. Resulta que si nosotros, por ejemplo, estuviéramos en el laboratorio, hiciéramos la punción en un pez vivo, se hace una pequeña punción cerca de la columna vertebral para obtener sangre, sin lastimar realmente al pez, o sea, nada más es como en nosotros un piquete para obtener sangre. Lo que veríamos nosotros es que aquí nuestros eritrocitos, este eritrocito parece una donita, ¿sí? Si lo viéramos, está como sumido en su parte central. ¿Qué sucede con los eritrocitos humanos? No tienen núcleo. Esa es la característica. En el caso de los eritrocitos de un pez, sí tienen núcleo. Entonces, esa sería la diferencia principal que veríamos. Entonces, si viéramos eritrocitos con nucleados, estaríamos hablando de los eritrocitos de un pez tanto cartilaginoso como óseo. ¿Sí? ¿En qué momento empiezan los eritrocitos a no tener núcleo? Comienzan en cuanto comienza a evolucionar el sistema circulatorio y empieza a evolucionar el sistema respiratorio.
Nuestros eritrocitos no poseen núcleo por una simple y sencilla razón. De esa manera es más fácil absorber oxígeno. Ahora, ¿cómo recuperamos sangre cuando, por ejemplo, nosotros vamos a donar medio litro de sangre? Si no tienen núcleo, entonces son células que no se pueden reproducir. ¿En dónde se producen las células sanguíneas? ¿Alguien sabe? En la médula de los huesos. En la médula del hueso, exactamente. Sobre todo en la médula de huesos largos. Y algunos huesos planos, como las costillas. Por eso también una fractura de costillas es tan relevante que se estabilice, que se corrija, porque estamos atentando contra una de las principales fábricas de eritrocitos, sobre todo de eritrocitos en nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, muy bien, José, sí, tienes razón, en la médula. Entonces, ahí es donde se producen estas células sanguíneas, de tal manera que nosotros cuando donamos sangre, generalmente donamos medio litro. Y con medio litro, quien haya donado sangre, pues saben cómo se siente, ¿no? Te sientes mareado, te sientes sin fuerzas, y es solamente medio litro de sangre, ¿no? Y sin embargo, más o menos en unos 2 o 3 días, recuperamos ese medio litro de sangre que perdimos. ¿Alguien sabe qué cantidad de sangre tenemos los seres humanos en el cuerpo? ¿Nadie? Bueno, tenemos aproximadamente 5 litros de sangre. Por eso es que se dona solamente el 10%. Ha habido casos en el que, por ejemplo, hubo el caso de un buzo australiano que lo atacó un tiburón blanco, y gracias a que, a pesar de la pérdida de sangre, nadó y se acercó a una embarcación y lo rescataron. Cuando lo rescataron tenía aproximadamente, según calculan, entre 1,5 litros y medio litro de sangre en el cuerpo. Es así de fuerte estuvo la pérdida de sangre que tuvo este cuate. Para evitar que se muriera que hubiera una cierta muerte por no tener suficiente sangre para llevar nutrientes a su cuerpo, es que se les pone sangre. Por eso también cuando nosotros vamos a los hospitales, sobre todo hospitales como el IMSS o el ISSSTE, una operación para nuestros familiares no nos la cobran, pero lo que sí nos piden, y que a veces se vuelve un poco latoso, es que nos piden 2 o 3 donadores de sangre, ¿cierto o no? Es precisamente para tener una reserva en el banco de sangre en el caso de que se necesite. ¿De acuerdo? Entonces es bien importante. Aquí está más o menos el caminito que siguen las células para formar las distintas componentes celulares de la sangre. De un hemocitoblasto podemos pasar a un proeritoblasto. Eritoblasto policromático tiene núcleo y después a los eritrocitos. Este pierde el núcleo, ¿sí? En cambio, si del hemocitoblasto pasamos al mieloblasto, un progranulocito, y de ahí pasamos a los granulocitos. Los leucocitos los podemos clasificar en granulocitos y agranulocitos. ¿Esta clasificación en qué se basa? Se basa básicamente en cuando nosotros teñimos la sangre, vamos a encontrar que hay algunos leucocitos que tienen como granitos en su interior y hay otros que no. Entonces, por eso les ponemos granulocitos y agranulocitos. La manera de obtener una muestra de sangre, bueno, obtenemos una muestra de sangre, la ponemos en un portaobjetos y hacemos un frotis. ¿Saben hacer un frotis de sangre o no? Sí. Perfecto. Perfecto, sí, o sea, yo creo que ya han hecho frotis de sangre, ¿no? Lo ponemos en un extremo del portaobjetos, lo corremos y entonces sí ponemos directamente
la tintura, lo que vayamos a usar, ¿no? Entonces es como vemos los granulocitos. Aquí vamos a tener un basófilo, un eosinófilo y un neutrófilo. Estos nombres tienen que ver con qué tintura los llega a teñir, ¿sí? El basófilo pues es sumamente básico. Algún colorante ácido es el que los tiñe. El eosinófilo solo la eosina lo llega a teñir, y el neutrófilo pues ese no hay problema, ¿no? Lo podemos teñir con cualquier cosa, pero no es tan básico como el basófilo, ¿sí? No, su citoplasma no es tan básico. Tenemos los linfoblastos, ¿sí? También partiendo del mismo hemocitoblasto. De ahí se transforman en un linfocito y ahí están los linfocitos. Ahí tenemos los llamados linfocitos B y linfocitos T, que ahorita con lo de la pandemia, como han estado recordándonos precisamente la existencia de linfocitos, ¿no? Los B, los T, sobre todo. ¿Por qué el SIDA es tan... ¿Por qué el SIDA era tan mortal? Ahorita ya afortunadamente la mortalidad por SIDA se ha reducido, pero pues no, la enfermedad sigue, o sea, la sigues teniendo, esa no se ha erradicado, pero ya no es mortal como tal, porque a lo que atacaba el virus del SIDA, que es un retrovirus, atacaba principalmente a los linfocitos T, que son los encargados de guardar la información de los, pues digamos, las infecciones que ya hemos tenido. O sea, eran como los que traían el cartel de Se Busca, y entonces por eso resultaba mortal, ¿no? Porque al rato, pues, cualquier enfermedad que ya nos hubiera dado, nos volvía a dar y todo. Esto no ocurre actualmente con el dichoso coronavirus, porque está mutando. Está mutando, ¿no? Ayer estaba leyendo por ahí en el Facebook de la facultad que alguien decía que ya clases presenciales y que se haga efecto rebaño y que tengas que sobrevivir quien sobreviva. Pues está en un error, evidentemente. Yo creo que no ha visto los documentales. Bueno, más que documentales, las pláticas que han estado dando en el mismo Facebook, de que en el caso del coronavirus no se va a hacer efecto rebaño por la cantidad de cambios que puede llegar a tener. Y lo estamos viendo, ¿no? Ahorita que está la variante Omicron, cómo está pegando. Entonces no va a haber efecto rebaño. Entonces, no, eso es un error. Ahí o tenemos que estar vacunados y seguir con los cuidados, que parece que es algo que llegó para quedarse, porque el virus llegó para quedarse, ¿no? Entonces, bueno. Y de este mismo hemocitoblasto pasamos a un megacardioblasto, a un megacariocito, y de los megacariocitos se derivan los trombocitos. Los trombocitos y las plaquetas hacen la misma función. Lo que se encargan es como de formar una red, más o menos, una red, no es colágeno, es una red de tejido conectivo, y ahí se van atorando, es cuando se forman los dichosos coágulos, y ahí se van atorando los eritrocitos, los leucocitos y todo eso, y eso va cerrando una herida, ¿sí? Cuando nosotros rascamos una costra y volvemos a abrirla, estamos quitando precisamente esa red que ya se tejió. Entonces eso es obra de trombocitos y plaquetas, ¿no? También por eso una persona baja en plaquetas es muy riesgoso, porque puede desangrarse por una herida mínima que incluso en otra persona normal no tuviera que ver, no sería grave, ¿no? Bien. También la sangre, según la sustancia que pongamos, se aglutina, y entonces vamos a tener los tipos sanguíneos. Entonces, por eso es que tenemos los distintos tipos sanguíneos, ¿no? Y esta es la primera prueba de
Esta es la primera prueba de paternidad que se establece, ¿no? Algunos tipos sanguíneos son dominantes, otros son recesivos, pero pues es una de las primeras pruebas de paternidad. Y también aquí tenemos, sabemos que no le podemos donar sangre a cualquiera. ¿Esto cómo lo descubrieron? Desgraciadamente lo descubrieron a la mala. Las primeras transfusiones sanguíneas pues era así a valor mexicano, como dicen por ahí, ¿no? Entonces pues, le ponían sangre de cualquiera a otra persona y ándale, empezaba su sangre a aglutinarse, ¿sí? Empezaba su sangre a aglutinarse y eso causaba un verdadero problema. Entonces empezaron a estudiar qué era lo que sucedía y vieron que tenían ciertos receptores de membrana que eran lo que provocaba que hubiera distintos tipos sanguíneos, ¿sí? Entonces aquí vemos quién puede ser donante y quién puede ser receptor. Por ejemplo, AB positivo puede ser receptor de todas estas sangres y puede ser donante para todos estos tipos sanguíneos. No hay problema, AB positivo es genial. Sin embargo, como he dicho, como les he dicho, tenemos también aquí dominancia genética y la dominancia genética generalmente son las sangres de tipo O. Entonces vemos que la O, por ejemplo, la O puede ser la O positiva puede ser receptor solamente de sangre O, pero la O positiva puede donar a distintos tipos de sangre, pero la O negativa es el donador universal, ¿sí? De hecho, aquí hay y tiene que ser compatible, ¿sí? Aquí hay una anécdota. Yo creo que todos conocen a Toño Lascano. Toño Lascano es descendiente de españoles. Y en la península ibérica, una de las sangres más comunes que hay es la AB negativo. O sea que en América casi no hay. Hace años, cuando era yo estudiante, Toño tuvo una peritonitis y estuvo a punto de morir. Pues en ese tiempo no había, ¿cómo se llama? No había cartelitos, no había redes sociales, ni nada ¿cómo se llama? Donde pudiéramos, oigan, necesitamos sangre para Toño Lascano de este tipo, no. Entonces, ¿cuál era nuestro mecanismo? Un mecanismo muy paleolítico, pero pues funcionaba. Hacíamos hojitas de papel y poníamos, se solicitan donadores de sangre para el doctor Antonio Lascano, sangre tipo AB negativo, ¿no? Y lo pegábamos en los pilares de ahí de la facultad. Para que, pues a ver, alguien lo viera y alguien que tuviera esa sangre, hubo quien se fue a otras facultades a intentar buscarlo y todo. Y lograron encontrarlo pues, después de mucho tiempo, pero Toño estuvo a punto de morir por eso, ¿no? Entonces, fíjense, AB negativo. Solo puede recibir de O negativo, de B negativo, A negativo y AB negativo. O sea, únicamente de negativos, de RHs negativos. Entonces, eso era lo complicado. En América no tenemos casi la dominancia genética en América son RHs positivos en la sangre. Entonces, si se dan cuenta, ni un solo positivo le puede donar sangre a un negativo, ¿sí? Fíjense aquí, A negativo, solamente O negativo o A negativo, ¿no? Entonces, pues ahora sí que lo que pudiera ser, digo, no es el caso, ¿no? Porque Antonio no es así. Es un buen amigo, no es así, ¿no? Con lo que pudiera ser el caso para presumir de, tengo sangre española, ¿no? Pues qué jodido estás, man, porque realmente no se puede conseguir esto, ¿no? Aquí el detalle, y ahora también antes se hacía
se hacían unas pruebas de sangre, para poder casarse, se hacían unas pruebas de sangre, unas pruebas de compatibilidad, porque resulta que también esta cuestión sanguínea de los antígenos en la membrana es importante. Resulta que si se casaba una persona de sangre tipo de RH negativo con una persona de sangre RH positivo, el problema venía con los embarazos. Muchas veces el bebé podía ser de un RH distinto a la madre. ¿Y qué ocurre? Pues las sangres están aisladas. La sangre del bebé está aislada y nunca entra en contacto con la sangre materna. Vamos a ver, más adelante vamos a ver cómo se da el intercambio de nutrientes sangre materna, sangre del bebé, del feto, ¿sí? Pero nunca hay contacto directo entre ambas. ¿Cuándo es cuando hay contacto directo? Cuando viene el nacimiento, viene el proceso de nacimiento y es un nacimiento natural. Al haber cierto desgarro de la placenta, ahí sí hay cierta mezcla de sangres. Entonces, en cuanto detecta el cuerpo de la madre un tipo sanguíneo distinto, que es el cuerpo del bebé, manda inmediatamente células blancas, o sea, leucocitos, linfocitos, glóbulos blancos, vamos, a destruir ese cuerpo anómalo. Entonces pueden matar. Hubo muchos bebés que se perdieron por esa razón. Ahorita, en la actualidad, ya no, ni siquiera ya se hacen esos. Tú te quieres casar, pues te casas y no hay problema si no llevas esos análisis, ¿no? Ya no se hacen. ¿Por qué? Porque ya al momento del nacimiento ponen un bloqueador y durante el tiempo que dure ese bloqueador no hay este problema de reconocimiento de distinto antígeno. ¿Sí? Pero antiguamente, olvídense, había bebés que literalmente morían destrozados, internamente destrozados por los leucocitos maternos, ¿no? Entonces era impresionante y es impresionante esto, ¿no? Bueno, ahorita nos estamos centrando mucho en el sistema circulatorio sobre todo de los seres humanos, ¿no? Vamos a ver ahora, más adelante vamos a verlo comparado, no se preocupen, ¿sí? Vamos a ver ahora otro de los componentes, las tuberías, es decir, venas y arterias. Son los sistemas de conducción, 3 tipos de conductos, arterias, venas y capilares. Son muy diferentes en cuanto aquí a esta imagen, me gusta porque es muy gráfica. No me gusta porque tiene un error bastante notable. Y lo vamos a ver ahorita más adelantito con otra imagen, ¿sí? ¿Por qué me gusta? Porque nos da lo que son las partes de la arteria. La arteria tiene una capa adventicia, una capa muscular o elástica. Esta es la que se desgasta cuando tenemos hipertensión. Ya por algo la piel se arruga, por algo, o sea, empezamos a perder esta elasticidad. Por eso les recomiendan a las mujeres, para que no tengan arrugas prematuras, productos con colágeno, ¿sí? El colágeno es lo que provoca que esto siga teniendo cierta elasticidad, ¿no? Pero esto es lo que esta capa muscular o elástica es la que acaba con problemas. Su profesor, es decir, su servidor, es hipertenso. O sea, quiere decir que ya mi capa elástica no funciona adecuadamente, entonces yo tengo problemas de tensión arterial. Entonces tengo que tomar mi chochito diario para evitar problemas. Alguna vez que no lo tomé, me dio un micro derrame cerebral y fue impresionante. Estaba yo trabajando, según yo iba a cerrar un programa para continuar trabajando con otra cosa, y dije, ay, no cerró. Dije, esta cosa ya empezó fíjese el razonamiento, dije, esta cosa ya empezó a actualizar y por eso no me hace caso. Cuando volteo, mi mano derecha estaba caída.
cayó del mouse y no me di cuenta. O sea, se separó del mouse, se cayó a un lado, estaba mi brazo completamente caído y no me obedecía. Si agarraba el celular con esa mano se me caía, no tenía la fuerza para agarrarlo. No pude hilar palabras complejas, solamente monosílabas, sí, no, era lo único que podía yo hablar, ¿no? Y la cara se me fue de lado, así como Sylvester Stallone. Sylvester Stallone fue una operación mal hecha que le dañaron un músculo, por eso está, ¿no? Pero en mi caso era igual. Entonces, no, hombre, olvídense, a mí que me choca hacer pancho de todo y ir al hospital, sobre todo, soy negado para ir al hospital. Ese día me curé de espanto porque llamaron una ambulancia, llegó la ambulancia por mí allá a la facultad, media facultad viendo al mendigo profesor atacado que estaba ahí y todo. Afortunadamente fue un mini derrame cerebral, no tuve ninguna secuela, ¿no? A las 2 horas ya estaba yo echando desmadre con los camilleros, entonces no pasó nada, pero bueno, yo ya sé que esta parte es la que no me funciona bien. Entonces, pues hay que compensarlo. En el caso de la vena, tenemos casi las mismas capas, pero tenemos una estructura interesante, la válvula. Esta válvula son una serie de membranas que lo que provocan es que evitan el reflujo en la vena. Es decir, si la sangre viene de izquierda a derecha, aquí como lo estoy señalando, la arteria no lo tiene. ¿Por qué? Porque están conectadas al corazón, a la bomba principal. Entonces, a la hora que late, eso causa mucha fuerza, ¿sí? A la hora que late, eso causa mucha fuerza. Entonces, aquí no hay problema de reflujo. No va a haber reflujo. Pero en la vena, que ya no están conectadas al corazón, y ahorita lo vamos a ver, más adelante lo vamos a ver cómo, sí puede haber un reflujo, y este reflujo puede ser peligroso. Entonces, lo que tenemos es esta válvula, que la sangre aquí podemos decir que va de izquierda a derecha. En cuanto vaya a haber reflujo, la sangre empieza a regresarse y esta válvula automáticamente es una membranita, ¡pum!, se cierra y impide el reflujo. Entonces, hasta que vuelve a haber fuerza para impulsar la sangre hacia la derecha, vuelve a abrirse. Si no hay esta fuerza, se vuelve a cerrar, ¿sí? El sistema arterial se compone únicamente de arterias cuya estructura es muy compleja, más compleja que la vena, transporta sangre oxigenada y sangre con nutrientes. En este sistema se forma una estructura denominada arco aórtico. Aquí se los pongo con otro color, porque los arcos aórticos de cada taxón de vertebrados van a ser diferentes. Más adelante, no coman ansias, más adelante vamos a ver cómo se forman estos, más bien, qué estructura tienen estos arcos aórticos y cómo de ver yo un arco aórtico puedo determinar de qué grupo de vertebrados se trata. ¿Sí? O sea, va a ser una especialización, va a ser un carácter evolutivo de cada grupo taxonómico. ¿Sí? El sistema venoso, como su nombre lo dice, se compone únicamente de venas, presencia de válvulas que permiten el paso de sangre hacia el corazón, pero evitan el reflujo en sentido opuesto. Transporta mucho dióxido de carbono y sustancias de desecho. ¿Sí? Sin embargo, hay un detalle aquí. ¿Se acuerdan cuando platicamos cuando vimos digestivo, que había un llamado sistema porta que iba del intestino al hígado? Es en el sistema venoso. Este sistema porta, el intestino está recibiendo los nutrientes, está absorbiéndolos, los pasa a la sangre. Pero ojo, no los pasa a la sangre arterial. Si somos lógicos, los nutrientes son material de desecho. No sirven, pero son material de desecho del proceso que se está llevando a cabo. Son material de desecho del intestino. ¿Sí? Entonces, ¿qué sangre es la que lo recibe? Sangre venosa.
Entonces, esta sangre venosa, mediante este sistema porta hepático y venas suprahepáticas, va directamente al hígado. Es el primer lugar a donde va. ¿Para qué? Para depositar todos los nutrientes que hay. Me pueden decir, oiga, profe, pero es sangre que no tiene oxígeno. Pues, el hígado puede sobrevivir gracias a su metabolismo. Sí necesita oxígeno, por algo tiene también un sistema arterial que lo nutre de oxígeno, pero los nutrientes, la mayoría de los nutrientes vienen en un sistema venoso, en sangre venosa, sangre casi sin oxígeno. ¿Sí? Esto es un sistema porta. Tenemos también las venas abdominales que se corresponden con su postura a la porción abdominal, ¿sí? Tiene una importancia menor, y las venas pulmonares que solo se presentan en animales pulmonados y llevan sangre de los pulmones al corazón. Una vez más, llevan sangre con desechos, llevan sangre con sin oxígeno a los pulmones, ahí se oxigenan y regresan al corazón. Ese es el que más demanda oxígeno. De hecho, es el primero que sufre con la falta de oxígeno. ¿Sí? Entonces, más adelante vamos a ver este sistema porta. Y aquí está la imagen de lo que les decía, por lo que les decía que la otra es errónea. En la otra imagen, me voy a regresar. Si vemos la arteria y la vena, pues las vemos casi del mismo tamaño, ¿no? Y suponemos que son del mismo tamaño. Resulta que a la hora de verlas en serio, las arterias son sumamente gruesas y más grandes que la vena. Fíjense, estos son los componentes celulares de una arteria: túnica íntima, túnica media, túnica adventicia. ¿Sí? Hacia acá está la luz, es decir, por aquí pasa la sangre, ¿sí? En el caso de una arteriola sigue siendo muy gruesa, el capilar es muy delgadito. Tenemos después una vénula que es un poquito más gruesa que la arteriola, es como vamos a diferenciar vénulas de arteriolas, y la vena no es tan gruesa, es más bien delgadita. De hecho, donde generalmente se presentan los reventamientos es en las venas, no tanto en las arterias, porque es muy difícil. No imposible, pero es más difícil reventar tanta cantidad de tejido que una vena que tiene menos cantidad de tejido. ¿Sí? Es en donde se puede presentar el reventamiento de esta vena. Ay, se me acaba de ir el nombre, hace rato se los dije. Un aneurisma. Es decir, se forma un aneurisma. Yo creo que han visto llantas que de repente tienen un chipote, ¿no? La llanta de la bicicleta, pasamos un tope o pasamos un obstáculo fuerte en la bicicleta, pega muy fuerte la llanta y se debilita alguna de las paredes de la llanta y se le hace un chipotito a un lado. Generalmente ya no funciona esa llanta. Bueno, en una vena ocurre lo mismo, se puede hacer un chipotito, y dado que es poco tejido, pues es mucho más fácil que se presente aquí a que se presente acá, aunque no es imposible. ¿Sí? Entonces, esta es la diferencia. Entonces, como si se dan cuenta, pues vamos a tener que las venas son mucho más delgaditas que las arterias. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos lo que es ahora, ya con esto vemos cómo es una arteria. Una arteria es sumamente gruesa, cómo es un capilar y cómo es una vena. Y aquí estamos viendo la válvula. Estas cosas, que es donde están los capilares,
Generalmente las arteriolas y las vénulas, así como la arteria y la vena, se dibujan en colores diferentes. ¿Por qué? Porque las arterias y las arteriolas llevan sangre oxigenada. Es muy roja. Y cuando la sangre tiene un ligero color azuloso, se habla de un color cianótico, es que ya no tiene oxígeno. ¿Sí? Recordemos que la hemoglobina tiene un grupo fierro por ahí en toda la molécula de hemoglobina, ¿sí? Y ese es el que se oxida, el que capta el oxígeno y lo libera de acuerdo a lo que se esté requiriendo. ¿Sí? Entonces, por eso es que se esquematizan con estos colores, rojo y azul. No es que sea sangre azul, sino es que ya esta sangre está cianótica, ya se perdió el oxígeno y entonces tiende a ser de un rojo morado muy extraño, ¿sí? Es en estas partes donde se da el intercambio de nutrientes y de oxígenos. Lo acaban de ver con Abraham. ¿A qué parte se parece? Esto de aquí, ¿a qué parte se parece? Es más, les puse un esquema en grande. ¿A qué parte se parece? ¿No se acuerdan? Al glomérulo. Busquen después de la clase, googleen lo que es un glomérulo y vean esta parte, esta estructura así que aquí nada más está esquematizada así y van a ser muy similares el glomérulo y esto. ¿Sí? El glomérulo es donde se filtra la sangre. Entonces son muy parecidas. Si viéramos la parte donde de pulmones, de branquias, en respiratorio, donde se da el intercambio gaseoso, tenemos esto. Es gracias a los capilares. ¿Sí? Gracias a los capilares que se da esto. El capilar tiene una cubierta fíjese, su endotelio es de una célula de grosor, o sea, es muy delgadito. Muy delgadito. Entonces, por eso pueden pasar las sustancias fácilmente por ósmosis. Entonces, tanto se puede dar una filtración de la sangre como en un glomérulo, como se puede dar un intercambio gaseoso como en células respiratorias. Células de las branquias, células de los bronquios, de los pulmones, así están. Tienen una serie de capilares, que es donde se lleva a cabo ese intercambio. Bien. Vamos a pasar ahora a uno de los componentes principales. Células musculares especializadas, ¿ya cuáles son? Ya las conocemos, las células musculares cardíacas. ¿Qué característica tienen? Un muy bajo y básicamente autoinducible potencial de acción. O sea, no son estriadas, son mononucleadas, ¿sí? Tienen cierta sincronía. Esta sincronía es lo que se llama están desfibriladas, están sincronizadas. Cuando se desincronizan, están fibriladas y por eso se tiene que usar el desfibrilador, ¿no? El de los choques. Se encuentra en posición ventral y en la porción anterior al tronco. De acuerdo al taxón, presenta diversas cámaras o especializaciones. Fíjense en esto. Tenemos distintos corazones aquí, incluso les puse un corazón humano muy bonito latiendo, y los nervios, cómo está inervado, es decir, cómo están los nervios, cómo llega la orden nerviosa. Ahorita lo vamos a ver más adelante funcionando a color para que veamos la sangre venosa y la sangre pulmonar. Pero tenemos el corazón de una lamprea, fíjense. Tenemos la aorta ventral, el bulbo arterioso, la válvula, ventrículo, el atrio, ¿sí?
Seno venoso, vena yugular. Acá tenemos el corazón de un tiburón. Lo que me encantó es que alguna vez que sus compañeros hicieron una disección de tiburones, es muy difícil que los encontremos con órganos. Generalmente le quitan todos los órganos porque lo más caro del tiburón es tanto la piel como el hígado. Entonces, pues, lo primero que va para afuera son las vísceras, ¿no? Porque ahí está el hígado. Pero siempre le dejan el corazón. Entonces, esa vez encontraron el corazón, hicieron la disección y si se dan cuenta, se parece mucho al esquema. ¿Sí? Estos conductos de Cuvier aquí están. Y aquí está el resto del corazón, ¿no? Entonces sí le da un aire al esquema, ¿sí? El cono arterioso, el ventrículo, un pez óseo, como es su corazón. Fíjense en esto, en un pez pulmonado ya empiezan a encontrarse particiones parciales, tabicaciones parciales. ¿Qué es esto? Esto más adelante, en lo que sería las aurículas, que es esta parte de acá, va a formar, en lugar de una sola, esto va a continuar creciendo y va a formar dos aurículas. Este es el corazón de un anfibio, de una rana, ¿sí? Un anuro. ¿Qué características tiene y qué diferencias tiene con este? Tiene dos aurículas, un solo ventrículo. ¿Qué sucede? Hay mezcla de sangre venosa con arterial en el ventrículo. Entonces, esto significa que no es muy eficiente como sistema de bombeo. Es decir, está mandando una pequeña parte de sangre venosa a los órganos, siendo que ya no necesitan sangre venosa, ¿no? ¿Dónde está el corazón más eficiente? El que tiene dos aurículas y dos ventrículos, es decir, un corazón tetracavitario. En anfibios y reptiles tenemos un corazón tricavitario. ¿Cuál es el único reptil que tiene corazón tetracavitario? El cocodrilo. Exactamente. Y el cocodrilo y las aves que tienen corazón tetracavitario, ¿parientes de quién son? De los Les doy anfibios. una pista. ¿Mande? De los anfibios. No, no, no. Están más cerca cocodrilos y aves de dinosaurios que de anfibios. Entonces, ¿qué presuponemos? Presuponemos, porque no tenemos registro fósil de esto, porque es un órgano blando, presuponemos que el corazón de los dinosaurios era tetracavitario como el del cocodrilo y el de las aves. ¿Sí? Eso presuponemos. ¿Por qué? Porque cocodrilos y aves están más próximos a dinosaurios que una iguana, por ejemplo. Una iguana está más lejana evolutivamente hablando. Entonces, por eso presuponemos que los dinosaurios tenían un corazón tetracavitario, lo cual significaba una mayor eficiencia en la circulación. ¿Sí? Una mayor eficiencia en la circulación. Entonces, es sumamente interesante esto, ¿no? No podemos saberlo, no podemos tener la certeza. Es más, aseguro que incluso habría algunos dinosaurios que tendrían corazón tricavitario, pero casi pudiera yo aventurar que son, ¿cómo se llama? Que son dinosaurios más primitivos, que los más evolucionados y los más próximos a las aves tenían un corazón tetracavitario. ¿Sí? Porque hay mayor eficiencia sanguínea. Y dado que fueron organismos que dominaron toda una diversas eras geológicas, o sea, una era muy grande, la edad de los dinosaurios que se le llama, pues significa que estaban perfectamente diseñados, perfectamente adaptados, ¿no?
Entonces, por eso les digo, podemos elucubrar esto. ¿Sí? Ahí están las partes de un corazón humano. Si se dan cuenta, en el caso del corazón humano no podemos hacer un corte de tipo transversal o de tipo sí, de tipo transversal o de tipo sagital. ¿Por qué? Porque no es un órgano simétrico. ¿Sí? No es un órgano simétrico. Entonces, cuando tenemos las disecciones y que, por ejemplo, quieren ver estas partes en el corazón de la ratita que le hacemos disección, les digo, hagan un corte especial de esta forma. Más o menos es como, pues pareciera transversal, pero va a tener que abarcar ambas aurículas y ambos ventrículos. Ahí están las dos aurículas, los dos ventrículos. Y mientras les puse esta imagen con los nervios que llegan al corazón, aquí está la imagen. Y una vez más, acuérdense, azul, sangre venosa, rojo, sangre arterial. ¿Sí? Y ahí está como se presenta. No hay este intercambio de sangre. ¿Sí? En el caso del anfibio, que no tienen esta tabicación central, ¿sí? Esta trabécula central, este espacio que divide ambos ventrículos, sí se da una cierta mezcla de sangre venosa con arterial, en nosotros no. En todos los que tenemos corazón tetracavitario, no. Ahí están las válvulas, la válvula tricúspide, ¿sí? La válvula pulmonar, la válvula mitral, ¿sí? La válvula aórtica. De hecho, hay veces que esto es lo que llega a fallar en una persona y entonces lo tienen que operar de las válvulas. ¿Sí? Lo tienen que operar de las válvulas. Entonces, ahí están las válvulas para que las conozcan. La tricúspide, la pulmonar, la aórtica y la mitral. ¿Sí? Bien. Ahora, en el caso, volvemos una vez más. ¿Dónde es donde vamos a ver lo más comparado cuando veamos los arcos aórticos? En el caso de un latido humano, ocurre lo siguiente. Un latido humano, aquí está cómo se comporta el corazón. La onda P es cuando están latiendo, están pulsando las aurículas. El complejo QRS es cuando se están expandiendo los ventrículos, es decir, si vemos si vemos esto, si vemos las válvulas están abiertas, ¿sí? Esta sí está cerrada, me parece. Y se están expandiendo los ventrículos, el complejo QRS. Y la onda T es cuando ya se contrae el corazón y entonces es cuando se presenta esta onda. Aquí es como podemos interpretar una gráfica de un electrocardiograma. Esta es una gráfica, un latido normal. Este es un latido muy rápido, por lo tanto se le llama, cuando se tiene esa condición se le llama taquicardia. ¿Sí? Cuando tienes taquicardia, el corazón late muy rápido y es una condición muy curiosa. A mí alguna vez, en lo que le atinaron al medicamento para la hipertensión, me dieron uno que me bajaba la tensión arterial, pero me causaba taquicardia. Entonces era horroroso porque sentía yo que no podía respirar, pero no por no poder respirar. Me sentía yo mareado y todo por la taquicardia. ¿Sí? Un latido demasiado lento y un latido irregular. Estas tres condiciones nos están hablando de problemas en el corazón. Sobre todo el latido lento, lo que va a necesitar, o el latido irregular, lo que va a necesitar obligadamente es lo que se denomina un marcapasos. El marcapasos es un aparatito que lanza un ligero choque eléctrico al corazón para provocar su contracción precisamente.
¿sí? Para provocar esa contracción. ¿De acuerdo? Entonces esto, bueno, solamente se presenta en seres humanos para que cuando vean un electrocardiograma sepan ya cómo se puede interpretar. ¿De acuerdo? Onda P, complejo QRS y onda T. Y se coordina con estos movimientos del corazón. ¿De acuerdo? A ver, vamos a... Ahí está. Bien, vamos a hablar de la estructura y función de sangre, sistemas y corazón. Aquí es donde ya vamos a empezar a ver esto. A ver los arcos aórticos y lo vamos a ver mucho más comparado. La sangre, encargada, ya sabemos, encargada de la distribución de sustancias y y oxígeno a diversos órganos. Aquí por eso les puse esta ilustración, ilustración GIF, para que se vea más o menos cómo están los eritrocitos y pasan las sustancias que son las que son hexágonos, óvalos, cuadritos, una cosa ahí azul de 3 bolitas, etcétera, etcétera, eso se supone, ¿no? Posee globulinas, albúmina y fibrinógeno. Ahí está un glóbulo blanco en medio, esto con microscopía electrónica de barrido, en medio de eritrocitos. Vean el eritrocito cómo se ve como sumido, ¿no? Entonces, la sangre tenemos el plasma, leucocito, plaquetas, glóbulos rojos, ¿sí? La vista frontal, la vista lateral, y así. Eso es lo que tenemos en la sangre, ¿sí? Básicamente. Acá viene lo importante. ¿De dónde surgen los arcos aórticos? ¿Se acuerdan que hemos platicado mucho de los arcos faringios? ¿Sí? De ahí surgen los arcos aórticos, pero resulta, esto está asociado a huesos. Esto está asociado a huesos. Esta es la condición primitiva. Esta es la condición evolucionada. Aquí tenemos un tiburón, ¿no? Ya los arcos faringios ya se transformaron y de ahí vienen los arcos aórticos. El número básico es 6, 5 hendiduras branquiales más un espiráculo, entonces son 6. Se denominan con números romanos. El primer arco, ¿se acuerdan que habíamos platicado que desaparece? Y los otros arcos, pues, forman los huesecillos del oído, pero las venas no forman huesecillos del oído, ni forman algunas estructuras circulatorias en el oído, pero van a formar un sistema, los arcos aórticos, de tal manera que van a ser diferentes en cada taxón. Vamos a irlos viendo. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que son 6. En un predecesor teórico, es decir, no existe, no tenemos registro fósil, pero suponemos que en algún momento fue así, están los 6 arcos aórticos. Aquí lo tenemos, ¿sí? Están relacionados, evidentemente, cuando se trata de peces, van a estar relacionados con las branquias. Por eso van a tener esta forma, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener los 6 arcos aórticos. En el inciso B ya no tenemos el primer arco aórtico, ya se sufrió algún tipo de fusión o algo y entonces desaparece como tal. Tenemos del 2 al 6. Esto aparece en los tiburones. Los tiburones tienen sus arcos aórticos completos del 2 al 6. ¿Sí? Entonces así lo vamos a ver. ¿Sí? Así es como lo vamos a ver en el tiburón. Aquí está aquí está el corazón y los arcos aórticos, ¿sí? Entonces, en los tiburones tenemos del 2 al 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 arcos aórticos completos. Es decir, están ida y vuelta, ambos. ¿De acuerdo?
La letra C se trata de un pez pulmonado. Una vez más, el primer arco aórtico desapareció. Tenemos el 2, el 3, el 4. El 4, si se dan cuenta, está completamente cerrado. El 5 y el 6 se relacionan por capilares. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Igual que en el tiburón, pero resulta que aquí tenemos 2 relacionados por capilares, 2 relacionados también, estos están muy proximales, y 2 arcos aórticos cerrados completamente, ¿sí? O sea, están cerrados, ahí no vamos a ver que haya capilares, ahí llegan directo, directo de arteria, se transforma a vena, ¿sí? Esa va a ser la diferencia. Entonces, si nosotros llegáramos a ver esto, podemos decir, ah, ese es un pez pulmonado. ¿De acuerdo? La letra D es un teleósteo. El teleósteo ya no tiene ni siquiera el segundo arco aórtico. No tiene ni el primero ni el segundo. Entonces solo tenemos 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4. 4 arcos aórticos completos, relacionados de manera con capilares, por eso lo vemos así. ¿Sí? Y aquí está el corazón. En la letra E tenemos una salamandra. Tenemos 1, 2, 3, 4. Igual que en el pez óseo, pero resulta que si se dan cuenta, aquí los arcos aórticos están completos. No hay relación vía capilares. Es directa. Es directa. Y hay una fusión medio extraña en el cuarto arco aórtico. ¿Sí? Entonces, ok, tenemos el mismo número, pero esta fusión medio extraña ya nos habla de que no se trata de un teleósteo. Y el que tengan relación directa los arcos aórticos, que no sea una relación por capilares como esto, nos está diciendo también que se trata de un bicho diferente. En este caso es una salamandra terrestre. ¿Sí? La gran mayoría de los anfibios los tienen así. Ahora, detalle interesante. Cuando el anfibio, sobre todo en anuros, cuando tenemos un renacuajo, si examináramos sus arcos aórticos, se verían de esta forma. Es decir, pasan de la relación por capilares a una relación directa y a una fusión parcial. ¿Sí? Entonces, para que se den cuenta cómo esto nos va mostrando las diferencias evolutivas. ¿Sí? La letra F se trata de una lagartija. Ya no tiene 4 arcos aórticos, ya solo tiene 3. 1, 2, 3. Y del tercero le falta una parte del arco aórtico. Solo tiene la mitad. O sea, de lo que sería el arco aórtico sexto, aquí está el corazón. Solamente tiene la mitad. Esta por eso está en líneas punteadas, porque se reabsorbió. Ahorita voy a poner, más adelante voy a poner otro esquema donde se va a ver esto. ¿Sí? En la letra G, el ave, tenemos 1, 2, 3. Y de estos 3, este arco aórtico se perdió este arco aórtico se perdió una parte y solo está el lado derecho. Cuando tenemos 3 arcos aórticos y el segundo arco aórtico o el arco aórtico de en medio solo tiene la porción derecha, estamos hablando de los arcos aórticos de un ave. Si pasamos a un mamífero, tenemos el 3, 4, 6, se pierden arcos aórticos. El 3, bueno, es completo, igual está en las aves. Pero en los mamíferos, en lugar de que esté el arco aórtico derecho, está el arco aórtico izquierdo. Es la diferencia. ¿Sí? Si vemos arcos aórticos, decimos, híjole, tienen 3, ¿no? Sí. Pero el de en medio, el arco aórtico, el
Aquí es el 4, pero pues para nosotros contando en términos prácticos sería el 2, el del medio. ¿Cuál está? ¿El derecho o el izquierdo? No, pues está el derecho. Ah, ese es arco aórtico de un ave. No, fíjate que está el izquierdo. Ah, es el arco aórtico de un mamífero. ¿Sí? Esto, tengo por acá otra imagen bastante buena, donde se ve, me gusta mucho, este es el patrón básico, el hipotético, el de los 6. Y aquí se ve cómo se van convirtiendo estos arcos aórticos. Tal vez la imagen no sea muy clara, ¿sí? Tal vez la imagen no sea muy clara porque todo está en blanco, en negro, gris y blanco. Pero da una idea, ¿sí? En la otra imagen que tengo, bueno, vamos a irla viendo por cada uno de ellos, por cada taxón, y lo vamos a ir analizando, ¿sí? Lo vamos a ir analizando, y déjenme nada más les adelanto para que vean. Sí. ¿Perdón? Profesor, ¿podría volver a ponerle el de peces? Ahí está. ¿Perdón, José? Solo estoy revisando el de peces. Ah, ok. Bueno, entonces, arcos aórticos de peces. Dentro de los vertebrados, la respiración branquial de la sangre del corazón se dirige hacia adelante por una aorta ventral. ¿Sí? Aquí está. En el piso de la cavidad oral, de este conducto salen hacia arriba los arcos aórticos que se encuentran en ambos lados en las hendiduras branquiales, por eso se ven así. ¿Sí? En estas, cada arco se divide en capilares que permiten la oxigenación de la sangre y después de pasar por los capilares a las branquias, alcanzan la aorta dorsal, acá está, donde la sangre es llevada a la mayor parte del cuerpo. Cuando una circulación se dirige al cuerpo, se le denomina circulación sistémica. Entonces, cuando yo les diga, no, que la circulación sistémica, es sangre oxigenada que se dirige al cuerpo. ¿De acuerdo? En los tiburones todavía se presenta el segundo arco aórtico. Romer le llama el arco ioideo y Álvarez del Villar le llama el arco espiracular. Aquí no se han puesto de acuerdo y realmente no ha habido un intento por establecer cuál de los dos nombres es el correcto. Ambos son correctos realmente, pero embrionariamente hablando se pudiera ver, tal vez se pudiera llegar a ver, para decir, bueno, ¿quién tiene la razón? Si es ioideo Romer, ¿sí? O nuestro investigador mexicano, el doctor Álvarez del Villar, que le llamaba el arco espiracular. Mientras que en los peces pulmonados y en algunos teleosteos está ausente, o sea, ya no hay arco 2. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la condición hipotética, los 6. Y aquí tenemos tiburones y peces pulmonados, ¿de acuerdo? Y peces óseos que ya no tienen bueno, no pulmonados y peces óseos que ya no tienen ese segundo arco. ¿De acuerdo? Entonces así se vería en tiburones y peces pulmonados. Aquí está en un teleósteo. Tenemos el corazón, el arco 6, 5, 4, 3 y el 2 ya no existe como tal, ¿no? Ya no existe como arco. Sí está todavía presente más o menos alguna reminiscencia ahí de lo que son lo que es la carótida y las arterias, ¿sí? Y en el pez pulmonado tenemos el pulmón, tenemos la vena pulmonar, tenemos estos arcos, ¿no? Y tenemos el arco 2 también ahí con algunas derivaciones interesantes. ¿Sí? Sobre todo carótidas. Pero ya no es un arco completo como tal. En el caso de los anfibios, los 4 arcos aórticos persisten, el 3, 4, 5 y 6. 1 y 2 ya se perdieron. ¿Sí? Aquí está lo que les decía, el cuarto de los tetrápodos inferiores recibe el nombre de arco sistémico.
¿sí? Arco sistémico porque lleva sangre del corazón al cuerpo. En algunos urodelos y en todos los anuros, el quinto arco desaparece, ¿sí? El sexto arco aórtico es completo en la vida larvaria, pero al iniciar la respiración pulmonar, la porción dorsal desaparece en los anuros, ¿sí? Bueno, que no son urodelos, son caudata, perdón, ¿sí? Pero aquí está lo que les decía, arco sistémico, circulación sistémica del corazón al cuerpo. ¿Sí queda claro esto? De estos arcos, la diferencia que hay con respecto a los otros. Aquí ya nada más nos quedan 4 en un anfibio, ¿sí? Cuando pasamos, de hecho aquí está una salamandra, cómo es de larva. Está el corazón, ¿sí? Está el pulmón desarrollándose, ahí están sus arcos, ya perdió el 1 y el 2, ¿no? Aquí más bien ya se forman las carótidas. Aquí la salamandra adulta ya tiene formado el pulmón y están sus arcos aórticos. Este ducto carótido que conecta el arco 4 con el arco 3 se pierde, ¿sí? A nivel dorsal se pierde, a nivel ventral todavía permanece y las otras 2 ya. En el caso de una rana, fíjense, en el caso de una rana, este es el arco pulmocutáneo, es decir, tanto recibe sangre de la piel como del pulmón, ¿sí? Se pierde este ducto, ya no es como tal un arco, el quinto se pierde completamente, ya no está este arco, ¿no? Y tenemos aquí estos que también ya se perdieron. Entonces son las diferencias entre una salamandra en estado larvario, que todavía tiene branquias, de hecho aquí vean, branquias internas y branquias externas, ¿sí? Y a una salamandra adulta que ya tiene pulmones. Si hiciéramos la disección de un ajolote, un Ambistoma mexicanum, veríamos esto, una condición larvaria. Si a ese ambistoma le administramos yodo, sobre todo yodo, que es lo que se ha visto. Con yodo, en los ambistomas, las branquias empiezan a decrecer y se empieza a desarrollar el pulmón. Entonces eso nos está hablando incluso de que hay una carencia de yodo tanto en la dieta como en el agua donde vive el ambistoma mexicano. Y eso es lo que impide que desarrolle características de salamandra adulta. Entonces esto nunca lo vamos a encontrar en un ajolote a menos que le hayamos administrado yodo, ¿sí? Lo cual provoca el desarrollo del pulmón y provoca la reabsorción de las branquias. ¿Sí queda claro? Entonces, si hiciéramos la disección de una salamandra europea, que esas sí tienden a pasar del estado larvario a un estado adulto como tal, morfológicamente como tal, veríamos esto. Si nosotros hiciéramos la disección de una salamandra europea y de un ajolote, un ambistoma, en la salamandra europea veríamos esto y en el ajolote, en el ambistoma, veríamos esto. ¿De acuerdo? Sí tiene un pulmón primitivo. De hecho, quien tenga ambistomas, quien mantenga ambistomas, ya sea por afición o porque está en alguno de estos programas de protección donde los ponen como mascotas, pero para que los intenten reproducir. Es un programa bastante ambicioso porque hacen que la gente se involucre en el mantenimiento de una especie que está en peligro de extinción o extinta ya de algunos canales de Xochimilco. Entonces tú vas, te capacitan, te enseñan cómo darles de comer, cómo mantenerlos, cómo mantener su habitáculo y te dan algunos ejemplares, ¿no? Entonces, si llegan a tener de eso, se van a dar cuenta que esos ambistomas de repente están nadando y de repente suben a la superficie y toman una bocanada de aire. Es para su pulmón poco desarrollado. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a pasar ahora a los amniotas, reptiles, aves y mamíferos. Entonces tenemos
el de los reptiles, ¿sí? Las aves y los mamíferos. Y vemos que ya son 3, pero aquí solamente, aquí están completos todos los arcos aórticos están completos, aunque aquí ya no hay un conducto que conecte con la aorta dorsal, ¿sí? Nada más con la aorta ventral y el corazón directamente. Y acá tenemos una fusión. Los arcos se fusionan y solamente permanece el derecho en las aves y el izquierdo en los mamíferos. Ahora, la otra imagen que aquí es lo que les decía, ¿no? Una lagartija. Así están sus arcos aórticos. ¿Sí? Así están los arcos aórticos de la lagartija. Tenemos el corazón, tenemos los pulmones. Ahí están las arterias aórticas. Las venas pulmonares, ¿sí? Y así está. En el caso de un ave lo tenemos así. Y aquí es donde vemos que el arco sistémico derecho. En el caso de las aves, este arco que solamente se fusiona y queda uno, que en el caso de las aves es el derecho, es un arco sistémico. Y en el caso de los mamíferos, que solo queda uno y es el izquierdo, es un arco sistémico, es decir, lleva sangre al resto del cuerpo. ¿Sí? Llevan sangre al resto del cuerpo. Ya estamos viendo también pulmones, corazón y cómo están los arcos. Entonces, hacia el lado derecho estaría la cabeza de todos estos organismos. Esta es la imagen a la que yo quería llegar. Esta imagen la siento mucho más clara para que comprendan cómo están los arcos aórticos y una vez más están en rojo y en azul arterias y venas. ¿Sí? El patrón básico, como no tenemos ni un solo organismo que nos muestre cómo era, lo tenemos en blanco porque no sabemos cuáles eran venas y cuáles eran arterias. Suponemos que así era también. Esto es una suposición. Ahí está el teleósteo. Ahí está el urodelo, bueno, el caudata terrestre, el anuro, ¿sí? El reptil, la serpiente, fíjense cómo cambia de un reptil general a la serpiente, el ave, ¿sí? Aquí estamos viendo, este es el conducto sistémico que permanece, ¿sí? Y el mamífero. Entonces aquí me gusta más porque nos muestra de un patrón básico, un patrón estructural básico, nos muestra cómo se han ido perdiendo algunos y cómo se han ido modificando otros. ¿De acuerdo? Entonces este sistema aórtico, dentro del sistema circulatorio, lo que es el sistema aórtico es un sistema taxonómico que nos permite ubicar, de ver cómo está conformado, nos permite ubicar los distintos taxones de vertebrados. Y cumple diversas funciones. ¿Sí? En el caso del sistema venoso, vamos a tener varios subsistemas, ¿no? El sistema subintestinal, que aquí se divide en el porte hepático y en venas suprahepáticas. Esto lo vamos a ver. ¿Sí? Las venas dorsales, las venas abdominales y las venas pulmonares. Estas solo se presentan en animales pulmonados y que llevan sangre de los pulmones al corazón. En el caso de las venas dorsales, tenemos el sistema cardinal, que es el sistema Cuvier en peces. Lo vimos cuando vimos ahorita el corazón de los teleósteos. ¿Sí? En aves no existe y en mamíferos ya desapareció las venas dorsales. Las abdominales, es un sistema de importancia menor, pero se mantiene en todos los grupos, se mantiene. En el caso del sistema venoso, estos sistemas como no son tan claros ni determinan precisamente los taxones, no es que no los vemos, ¿no?
no los vemos como tal, aunque aquí, bueno, les muestro algunas cosas, ¿no? La larva de la lamprea, cómo está su sistema, ¿sí? Aquí está la vena porta hepática, fíjense, aquí está el hígado. Una vez más, la vena porta hepática, ¿sí? Una vez más, ¿no? Esto en un tiburón, en un pez pulmonado, en un caudata, una salamandra, un anuro, ¿no? Ahí están los riñones también. Fíjense, estamos viendo los riñones, parte de lo que vieron con Abraham. ¿Sí? En una tortuga, cómo se presenta ya, digamos, estos son los pulmones y los riñones, ¿sí? La vena porta hepática, solo es la izquierda, ¿no? Aquí tenemos perdón, estos no son pulmones, es el hígado, ¿no? El hígado, tenemos el sistema porta hepático, ¿sí? Y es aquí en un cocodrilo, sistema porta hepático, pero de vitelo. Es decir, esto, aquí ya está trunco, ¿por qué? Porque esto está conectado a la yema del huevito, al vitelo. Ahorita más adelante vamos a ver también cómo es la circulación en un bebé antes de que nazca, cuando que su corazón se encarga de estar bombeando sangre, pero tienen un divertículo hacia lo que es la placenta para mantener ahí. En la placenta es donde se da el intercambio mediante capilares, se da el intercambio de sustancias nutritivas. Por algo de repente dicen a la mamá, es que tienes que comer por dos. No, más bien tienes que comer sanamente para que el feto se nutra adecuadamente, ¿no? Porque comer por dos generalmente es cuando las embarazadas engordan, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ave. Sí, aquí tenemos un ave, otra vez el sistema porta hepático, bastante importante. ¿Sí? Y aquí tenemos los sistemas venosos de un mamífero. ¿Sí? Si se dan cuenta, son mucho más complejos. Estos no los vemos a detalle, ¿no? No los vemos a detalle en la materia, pero sí tenemos los esquemas para ver que son mucho más complejos y que incluso tienen que ver mucho con las venas renales, ¿no? Bien. Vamos a hablar ahora de la bomba que permite que todo esto funcione. Es lo que mantiene bombeando todo. Es el corazón. ¿Sí? Cuando estamos en desarrollo embrionario, posee dos capas, endocardio y epimiocardio. Y cuando el vertebrado madura, esta última capa se diferencia en epicardio y micardio. ¿Sí? Presenta 4 cámaras, únicamente en arcosauria y mamífera, ¿sí? Aunque presenta 4 cámaras de los peces, no son sucesivas. En donde sí es en cocodrilos, aves y mamíferos, ¿sí? Separa la sangre venosa de la sangre arterial. ¿De acuerdo? Ahí volvemos a ver. Aquí están los conductos de Cuvier que decíamos, esto es del sistema venoso. Estamos hablando ahorita de los peces, ¿no? Sí, del tiburón y de los peces. El conductos de Cuvier es esto. Sí. Y vemos que sí, que pasa siempre ha tenido 4 cámaras, pero aquí ya tiene 3 y aquí vuelve a tener 4, pero estas son longitudinales y estas ya están pareadas. Por lo menos las aurículas están pareadas y aquí ya están pareadas las aurículas y los ventrículos. Y eso, ¿en qué redunda? En una mejor circulación sanguínea. ¿Sí? Aquí están los arcos aórticos. Aquí está la vena porta hepática, que es muy importante. ¿Sí? Aquí está. La vena hepática, la vena porta hepática. Aquí está el tracto digestivo. Viene de aquí hacia el hígado y del hígado va hacia branquias y todo para oxigenarse.
o hacia pulmones, ¿no? Según sea el caso. Ahí está en un tiburón cómo estaría todo ya, venas y arterias. Si se dan cuenta, unas son de color gris claro y otras son de color gris más oscuro. Las más oscuras son venas, son arterias, y las más claras son venas, ¿no? Aquí están los arcos. Aquí tenemos el sistema porta hepático, que viene directamente del intestino. Esto es en aquí está. Esto es en un ambistoma. Fíjense cómo viene de las branquias, va hacia corazón y de ahí va hacia lo que es la arteria pulmonar. O sea, como les digo, sí tienen un pulmoncito pequeño, primitivo, aunque su respiración básicamente es branquial. En el caso de aquí está la cabecita del ambistoma y aquí están las branquias plumosas que alcanzamos a ver. ¿Sí? Esto sería en una ratita. Esto ya sería en un mamífero, en una ratita. ¿Sí? Aquí está la vena porta hepática otra vez. ¿Por qué la menciono tanto? Porque es muy importante que el hígado se nutra, reciba los nutrientes de primera mano antes que cualquier otro órgano, ¿sí? Porque incluso él los procesa. Entonces los procesa y luego los pasa a través de la vena hepática, ¿sí? Pasa a pulmones, pasa a corazón y ya de ahí se va a la circulación sistémica, o sea, la circulación que viene en el cuerpo. La circulación en los grandes grupos de animales, en peces y en mamíferos, o sea, la diferencia. Vamos a verla. En el caso de peces, tenemos también un sistema portarrenal, los capilares, el hígado. Esto no es, no lo tomen como, ay, ¿qué organismo está así? No, tómenlo como un diagrama de flujo donde se ve hacia dónde corre la sangre y por dónde pasa. Aquí está el corazón, fíjese cómo es el corazón de un pez. Puede ser cartilaginoso, puede ser óseo. Funciona igual en ambos, más o menos, ¿sí? Aquí están los capilares de las branquias, aquí se oxigena. La aorta dorsal se va a la circulación sistémica. De aquí se deriva hacia lo que es el tracto digestivo. De aquí la vena porta hepática, que tanto les he dicho, que pasa por el intestino, absorbe los nutrientes y se los lleva primero al hígado. Y del hígado, fíjense a dónde va primero. Primero va a corazón y luego va a pulmones. ¿Sí? O sea, primero nutre el hígado y el siguiente en nutrirse es el corazón. Ya después se distribuye acá y ya se va al resto del cuerpo. Pero fíjense quiénes son los ganones de los órganos en el cuerpo. Primero el hígado y luego el corazón. Ya después se oxigena y ahora sí, al resto del cuerpo, órale, ahí tomen el material que necesitan y ahí háganse bolas, ¿no? La vena porta renal, aquí esta va a existir en grupos primitivos, en taxones primitivos de vertebrados. El sistema porta renal no existe ya en vertebrados superiores, es decir, en reptiles, sobre todo reptiles como el cocodrilo. Bueno, o sea, cocodrilos, aves y mamíferos, ya no existe el sistema porta renal como tal, ¿no? Y aquí viene toda la circulación sistémica. Esto sería en peces sobre todo, peces y algunos anfibios. En el caso de animales con corazón tetracavitario, así sería la circulación, ¿sí? El sistema porta hepático que viene del tracto digestivo va al hígado, de aquí va al corazón, ¿sí? De aquí va al corazón, al atrio derecho, al ventrículo derecho, de aquí va por la aorta pulmonar hacia los pulmones, se oxigena, va por la vena, va por la vena pulmonar al atrio izquierdo, al ventrículo izquierdo, y de aquí la aorta sistémica que lo lleva al resto del cuerpo, ¿sí?
y lo vuelve a llevar al sistema donde está el tracto digestivo y el hígado. ¿Sí ven las diferencias? Digo, me gusta mucho porque es un esquema muy gráfico de la diferencia de circulación entre un organismo que no tiene un corazón con sus cámaras pareadas y un organismo que tiene su corazón con las cámaras pareadas. ¿Sí? Bien. Esto sería más o menos como veríamos, es otro esquemita, aunque no es tan claro, ¿no? Las flechas indican la dirección de la circulación y de dónde hacia dónde van, ¿no? En un pez típico, en un anfibio terrestre o reptil y en un mamífero. ¿De acuerdo? Aquí una vez más está el mismo esquemita que vimos al principio, pero ya diferente, ¿no? Tenemos el más simple, que es el de los peces, y tenemos el de los peces modernos, el de los sarcopterigios. Aquí vemos qué diferencia hay. Vemos la circulación sistémica, aquí, vean el cuerpo. En los anfibios, y aquí los amniotas, en las tortugas, lagartijas y serpientes, en los cocodrilianos, en las aves y en los mamíferos. Me gusta también este esquema porque con estos diagramas nos muestra cómo es la circulación en los distintos grupos y a qué llega, ¿no? A qué llega principalmente, cómo llega a pulmones, cómo llega a corazón, etcétera, etcétera. Ahora, detalle interesante. Resulta que hay ciertas adaptaciones también. La jirafa es uno de los animales, uno de los animales más altos que existe. 5 metros de altura hasta los cuernos. Y el corazón se encuentra aquí en donde está el punto blanco. Ese corazón, para poder mandar sangre a una cabeza que está más o menos a unos 3 metros por arriba, o 2,5 metros por arriba, tiene muchísima fuerza. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucede cuando la jirafa se agacha a tomar agua? Este corazón sigue latiendo con la misma fuerza, no varía su fuerza, y manda con mucha fuerza la sangre a la cabeza de la jirafa. Si no tuviera mecanismos para regular la presión arterial, pues las jirafas ya se hubieran extinguido, porque a la hora que bajan a tomar agua, sobre todo a tomar agua, porque pastar, bueno, pueden ramonear de las ramas de los árboles, pero para tomar agua se tienen que agachar. Tiene una serie de válvulas también en las arterias que impiden que llegue con tanta fuerza la sangre al cerebro. Porque ¿qué podría causar? Podría causarse un derrame cerebral. Se oye chistoso, pero un derrame cerebral en jirafas. Pues, ¿qué hizo? Pues nada más se agachó a beber, pero como el corazón late tan fuerte, provocaría ese derrame cerebral. Entonces tiene una serie de válvulas que constriñen e impiden que en ese momento llegue con mucha fuerza la sangre al cerebro. ¿Sí? El corazón no deja de latir con la misma fuerza. Aquí lo que funcionan son ciertas válvulas en las arterias. Aquí sí hay válvulas en las arterias que impiden, constriñen y cierran e impiden que llegue con demasiada presión, porque pues ahí tenemos la presión más la fuerza de gravedad. Entonces aumentaría, sí llega a aumentar un poco la presión, pero por eso las jirafas toman agua rapidito, no andan con tonterías, ¿no? Toman agua y levantan la cabeza. Si tienen más sed, pues se tienen que volver a agachar y volver a tomar agua. No se sacían de una sola vez de estar tomando agua. ¿Por qué? Porque eso les podría provocar algún daño circulatorio a nivel neurovascular. ¿Sí? Bien. Aquí está lo que les decía. La circulación en un ser humano
o en un mamífero cuando hay placenta y cuando no hay placenta. Aquí tenemos un bebé, está todavía conectado a la placenta, estamos hablando de mamíferos placentarios, está conectado todavía a la placenta de la mamá, ¿no? Y aquí vemos cómo va la circulación. El corazón es el que se encarga de bombear, o sea, por eso cuando, bueno, no es el caso de ustedes, pero cuando uno se embaraza y que es muy emocionante, por cierto, y va a ver el primer ultrasonido, generalmente el primer ultrasonido del bebé es a las 5 semanas, es maravilloso que lo primero que ves de tu hijo es su corazón latiendo. Por lo menos para mí fue la experiencia más extraordinaria de mi vida, ver el corazón de mis hijos latir a las 5 semanas. Ya está su corazoncito latiendo, pero fíjense cómo es el patrón de circulación. Este patrón de circulación va incluso por las arterias umbilicales hacia la placenta, y de la placenta por la vena umbilical hacia la circulación sistémica, o sea, hacia la de todo el cuerpo. ¿Por qué aquí son arterias? Porque están oxigenadas. Perdón. Está oxigenada y tiene nutrientes. Pero tiene más nutrientes aquí en la placenta. Y fíjense por dónde pasa. Primero, una vez más, pasa primero por el hígado. ¿Sí? Pasa primero por el hígado. Entonces nutre al hígado y ya después se sigue hacia la circulación sistémica, hacia corazón, más acá hacia pulmones, las extremidades superiores, todo eso. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando el bebé nace? Se pierde la placenta y entonces ya la circulación, este sistema arterial umbilical se cierra, se obtura, la placenta se pierde como tal y degenera este conducto. En el caso del hígado, donde estaba conectada esta vena umbilical, se genera un ligamento que lo que hace es taponar esa parte, ¿no? Si pudiéramos hacer una disección de un hígado humano en un cadáver, podríamos ver ese taponamiento, podríamos ver ese ligamento que está pegado al hígado y que está haciendo las veces de un tapón para evitar ya que por ahí se vaya sangre, ¿no? De hecho, pues a mí me tocó estar en el nacimiento de mis hijos y es bien interesante que cuando acaban de nacer y todavía está conectada a la placenta, fíjense, tiene tanta fuerza. Ahorita los atiendo, ya vi que levantaron la mano. Andrea Michelle, ahorita veo tu duda, Andrea. Tiene tanta fuerza el corazón que cuando nace el bebé y lo está recibiendo, que a mí me tocó recibirlos, su cordón umbilical tiene tanta fuerza, su corazoncito, ese corazoncito de bebé tiene tanta fuerza que el corazón umbilical está latiendo. ¿Sí? Está latiendo, está latiendo, está latiendo. Mientras está latiendo, los médicos no hacen el corte. ¿Por qué? Porque tiene que obturarse, tiene que cerrarse. En el momento que se cierra y ese cordón umbilical deja de latir, significa que la placenta ya se está desprendiendo más de la mamá, ya se desprendió, ya esto se obtura esto, y entonces en ese momento hacen el corte. Si ellos hacen el corte cuando ese cordón umbilical está latiendo, olvídense, se puede vaciar por ahí el bebé y la mamá, los dos, ¿sí? No todo el bebé. Entonces tienen que esperar a que deje de latir ese cordón umbilical, deja de latir, en ese momento los médicos ya saben que se obturó y hacen el corte. Hacen ese corte y ya separan al bebé completamente de la mamá. Quiere decir que ya la placenta se desprendió. ¿Sí, Andrea? Sí, pero justamente era con el tubo de la placenta. ¿En qué momento se pierde? O sea, ¿se va como degradando conforme el bebé va creciendo? Sí. ¿O cuando nace? Justamente cuando nace ya se empieza a degradar. O sea, me refiero a que se va a degradar en la panza. Ajá, muy bien, muy buena pregunta. Cuando nace, todavía está presente. Se pierde la placenta y claro, no, imagínense si jalara todo este conducto,
pues le causaría un desgarro al bebé. Se pierde la placenta y este conducto se cierra. Piensa en este conducto placentario, en esta vena umbilical y en estas venas, arterias umbilicales. Piensa como un popote de estos, no sé si les ha tocado a veces. Ahorita ya no es muy común porque ya casi no hay popotes, pero a veces vendían popotes muy aguaditos. ¿Y qué sucedía? Tú le absorbías así con fuerza el popote y se pegaban las paredes y no podías tomar el líquido. Por eso el popote debe tener cierta rigidez. Piensen en algo así de delgadito. En cuanto deja de haber esa sangre, ¡pum!, esto se pega pared con pared y el cuerpo mismo se empieza a encargar de reabsorberlo. ¿Sí? Aquí se pega y el cuerpo a lo largo del tiempo se encarga de reabsorberlo. Esto solamente se cierra y queda cerrado. Si hiciéramos una disección, como les digo una vez más, de un cadáver a nivel del ombligo, veríamos que estas arterias umbilicales están también completamente cerradas, pero todavía están presentes porque aquí van hacia la vejiga urinaria. Unas se diversifican y van hacia la vejiga urinaria. Pero sí, el conducto se va perdiendo a lo largo del tiempo. El ligamento, al pegarse, esto va formando, al pegarse lo que hace es que se va llenando de células de mesénquima, ¿sí? Y va formando este ligamento que es el que forma el tapón. Entonces se pega y ya no circula nada. Les digo, es como, es el ejemplo del popote delgadito, ¿no? Hace tiempo me llegó a ocurrir que me dieron un popote demasiado delgado, le jalabas y por la fuerza que hacías se pegaban las paredes del popote y ya no absorbías líquido. Acabé quitando el popote y tomando el refresco como iba, ¿no? Entonces, eso mismo ocurre con estas partes y evidentemente esta vena umbilical se va perdiendo, se va reabsorbiendo. ¿Por qué esta se pierde y estas solamente se obturan y una parte pasa a las, ¿cómo se llama? O sea, forma parte de las arterias urinarias, porque recordemos la cantidad de tejido. Esto, al ser una vena, es una cantidad de tejido pequeña. En cambio, esto, al ser una arteria, tiene una gran cantidad de tejido. Esa es la diferencia. No sé si respondí a la pregunta, Andrea. Sí, profe. Y bueno, no sé si le puedo hacer otra pregunta. Ya es atrasada Sí. y no sé si se me entienda, pero en el caso de las venas y de las arterias, ¿cómo le hacen pues justamente para no morir intoxicadas por la sangre? O sea, ¿qué les hace especiales? Porque al fin y al cabo es tejido, ¿no? Ajá. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Cómo le hacen? Si llega a matar células nerviosas, ¿cómo le hacen? Básicamente esto es por la estructura interna que tienen, por esas túnicas que tienen, que son las que las vuelven en cierta forma inmunes a la toxicidad de los metales, sobre todo a la toxicidad del metal en la sangre. No olvidemos que la sangre tiene un metal, tiene fierro y es algo tóxico, ¿no? Tengo yo un conocido que era policía, alguna vez hubo un asalto, lo balearon y una de las balas se le quedó alojada en una vértebra. No la pudieron sacar porque está muy cerca de la médula. Entonces, ahorita esa bala ya le está causando una cierta toxicidad en el cuerpo a mi amigo. ¿Sí? Ahí estamos hablando de plomo, pero en la sangre tiene fierro. Entonces, estas venas lo que tienen en el interior es un tejido que no fácilmente se degrada, no fácilmente se envenena con ese fierro. Y como está corriendo constantemente, no hay problema. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una hemorragia interna? Esa sangre se queda ahí pegada, no está
no está corriendo, porque todavía si corriera a lo mejor no pudiera ser tan tóxico y no pudiera envenenarse. No, se queda ahí pegada, se queda ahí esa sangre y entonces eso va causando ese envenenamiento. Lo mismo que está ocurriendo con mi cuate, ¿no? Con la bala que tiene alojada en la columna vertebral. Entonces no está corriendo, está ahí todo el tiempo y entonces la misma sangre la empieza a disolver y empieza a envenenar todo el cuerpo. Entonces ahorita él ya tiene que estar tomando sustancias quelantes para que lleguen a quelar todo ese plomo que está liberando la bala que tiene alojada y no se la pueden quitar. O sea, ya sabe que uno de sus padecimientos que va a tener de por vida va a ser precisamente un ligero envenenamiento por plomo. Entonces tiene que estar tomando sustancias quelantes para evitar que ese envenenamiento lo mate. Entonces, en el caso de las arterias y venas, lo que tienen en el interior, ese tejido, esa túnica que tienen en el interior, es resistente, es más o menos resistente. Y otro detalle, la sangre no está todo el tiempo ahí. Si la sangre se acumulara, entonces por mucha resistencia que tuvieran, empezaría a necrosarse. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Han escuchado ustedes, yo creo que han escuchado ustedes hablar del pie diabético? ¿Sí? Han escuchado hablar del pie diabético, que es un problema circulatorio que tienen los diabéticos. Los diabéticos tienen el problema que se va acumulando por el exceso de azúcar, facilita que se sedimenten en venas y arterias algunas sustancias de estas que veíamos que corren en la sangre. Entonces, por el exceso de azúcar, la modificación química en la sangre por el exceso de azúcar que no se está degradando, se van acumulando y van obstruyendo venas y arterias, y sobre todo las venas y arterias de los pies. Llega el momento en que se les empieza a poner negra la extremidad. Eso está hablando de una necrosis, y llega el momento en que hay dos tratamientos. Desgraciadamente, uno de ellos no es muy sencillo de realizar, o generalmente la gente ya lo realiza muy tarde. Una pregunta que les va a parecer muy graciosa. ¿Quiénes de ustedes conocen al doctor Cacahuate en TikTok? No lo conozco. No me suena. Busquen doctor doble letra K, W-A-T-E, Cacahuate. El tipo es un cardiólogo intervencionista. Alguna vez que estaba yo bobeando, porque me encanta bobear en el TikTok. Yo no subo, yo tengo mi cuenta, pero no subo cosas. Subo muy poquito. Pero me encanta bobear ahí. Cuando estoy descansando, cuando estoy comiendo, me encanta estar bobeando en el TikTok. Bueno, el doctor Cacahuate es un tipo que es muy burlón. Le encanta estar ofendiendo gente y todo, sobre todo gente que le tira hate, pues olvídense. Les devuelve el hate, pero grueso. Pero cuando le preguntas en serio, te contesta muy bien, ¿no? Y así con bromas y tratante de tarugo y cosas por el estilo, te va enseñando. Entonces, alguna vez le pregunté, le digo, oye, güey, ¿qué es un cardiólogo intervencionista? No entiendo. Ese es el cardiólogo que sabe meter una estructura en las venas y arterias, las abre e impide que se acumule esa sedimentación. Entonces, para los diabéticos, cuando empieza a ponerse negra su extremidad, pueden ir con un cardiólogo intervencionista antes de que se ponga completamente negra. Cuando empiece a haber un cambio de coloración en la extremidad, sobre todo en los pies, les digo, se presenta en las piernas, va con un cardiólogo intervencionista mediante escáneres y todo eso, meten una especie de manguera, vamos a decirlo así, que tiene un globo quirúrgico que se infla y entonces va haciendo que eso que se está sedimentando e impidiendo la circulación vuelva a correr. Esa es una manera de salvar la extremidad. La otra manera de salvar la vida, más no la extremidad,
es la amputación. Entonces hay mucha gente a la que desgraciadamente le empieza a cambiar de coloración la extremidad. Se sabe diabética o puede no saberse diabética. Le empieza a cambiar de coloración la extremidad y no hace nada. Ya cuando está de un color negro y que empieza a desprender un olor como a queso podrido, como a queso fuerte, la extremidad, y no es que le apesten las patas, sino huele toda la extremidad, o sea, desde la rodilla hacia abajo, generalmente es donde se presenta. Ya cuando empieza a oler de esa manera, el tejido está necrosado y la única manera de salvarlo es cortar la extremidad. Entonces son dos maneras. Y eso tiene que ver con circulación, con circulatorio. ¿Y quién lo arregla? Alguien como el doctor Cacahuate, que es un tipo que es mexicano, pero vive en Estados Unidos. Búsquenlo en TikTok, se van a divertir porque es único para explicar sus cosas. A mí por eso me divierte. Una vez sí le pregunté, oye, ¿qué es un cardiólogo intervencionista? No entiendo la diferencia entre un cardiólogo y un cardiólogo intervencionista. Y me explicó eso precisamente de los pies de los diabéticos. O de la gente que por exceso de colesterol también tiene problemas. También mete este globito quirúrgico, lo infla y el colesterol empieza más o menos a correr o meten a veces un cepillo quirúrgico y prácticamente cepillan el interior de venas y arterias para quitar ese colesterol que se está acumulando. ¿Sí? Entonces está interesante para que vean que hasta de TikTok se aprende, ¿no? Hasta en TikTok puedes aprender cosas, ¿no? Eso es lo que me gusta de TikTok, no tanto estar viendo otras, los bailes o cosas así, eso no les digo, yo soy fan del dichoso doctor Cacahuate y es muy simpático y explica cosas bien padres que tienen que ver mucho con circulación. ¿Sí? Entonces no sé si haya alguna otra pregunta o duda, muchachos. Por mi parte, no, gracias. Ok, perfecto. Déjenme ver qué sigue. Ah, miren, ahí está. Un escáner de corazón. Se alcanza a ver las glándulas. Fíjense qué bonito, les digo, las válvulas. Aquí está la válvula tricúspide. Aquí está vista de lado. Aquí hay otra válvula, no sé cuál sea esta. Y aquí están vistas las válvulas desde arriba. Este es parte de, fíjense, la computadora pone colores artificiales, no es que se ve exactamente hacia el corazón, aunque sí tiene, ¿cómo se llama? Sí tiene más o menos esa coloración. Las aurículas son de color claro y los ventrículos son de color rojo, ¿no? Y ahí está la válvula vista desde arriba, cómo se abre y cierra de acuerdo al latido del corazón. Y ahí están más o menos los ejes para que más o menos ubiquen ustedes qué es, en qué parte, en qué corte lo estamos viendo, ¿no? Que aquí realmente un corte como tal no hay, ¿no? Al ser un órgano asimétrico, no tenemos un corte como tal que nos permita verlo, ¿no? Pero fíjense qué bonitas están aquí las dos valvulitas, fíjense cómo se abren y cierran. Se alcanza a ver cómo abren y cierran perfectamente. Y esto es, aquí no es una imagen GIF como la otra que les puse. Esto sí es una imagen de un corazón latiendo. ¿Sí? Y así está más o menos, así veríamos cómo se da la circulación. Esta es la circulación sistémica y aquí está la circulación pulmonar. ¿Cómo va? Se oxigenan, regresan acá y de aquí oxigenan el corazón y se va a la circulación sistémica. ¿Sí? Aquí está sin oxígeno, va hacia pulmones y aquí se oxigena. Aquí pierde el oxígeno porque lo va cediendo a cada uno de los órganos y regresa hacia el corazón, ¿no? Entonces así estaría más o menos la circulación. ¿Sí? Entonces no sé si haya dudas o preguntas de esto. Este tema preferiría que lo viéramos para la siguiente clase, porque es un tema también, está muy relacionado, pero es un tema mucho más, no mucho más complejo, es un tema también complejo que tiene que ver con el linfático, o sea, y que está muy relacionado con con circulatorio. Con circulatorio, de hecho, no podría existir uno si no existe el otro.
en el caso de los vertebrados superiores. Luego vamos a ver por qué. Entonces, no sé si haya dudas o preguntas de circulatorio. No, por el momento. No, por el momento no, profesor. Ok, José. Muy bien. Pues entonces, en este momento dejo de compartir pantalla.